Buenas noches a todos y todas. Bienvenidos una vez más a este espacio de conversación que tenemos aquí en Tejedores de Diversidad para ustedes, para poder pensarnos a través de la palabra y los actos que realizamos en nuestra vida diaria frente a situaciones que vivimos en nuestra cotidianidad. El día de hoy vamos a estar con un invitado muy especial para mí, un amigo muy cercano. Él se llama Pascual Cosio Romero, es psicólogo y antropólogo, candidato a magíster en psicología clínica, jurídica y forense. Él cuenta con publicaciones en artículos indexados en revistas científicas y estudiantiles. También es un autor publicado ya, lo que tenemos por acá, un libro que se llama En busca de los desfiladeros de la familia, consideraciones antropológicas y psicoanalíticas. Nuestro invitado de hoy tiene acercamientos desde el psicoanálisis, la psicología y la antropología para hablar de temas como lo son la violencia basada en género. En el espacio de hoy la idea es que podamos pensar o diferenciar situaciones familiares y sociales que validan la violencia basada en género en el campo laboral y familiar, es decir, cómo a través de ciertas acciones que parecen inofensivas tendemos a naturalizar la violencia en nuestra vida cotidiana. Y Pascual nos va a contar o nos va a regalar unos tips o un par de estrategias para lo que debemos hacer frente a este tipo de situaciones. Entonces, la idea es que todos tengamos nuestros micrófonos apagados hasta el final de las presentaciones para iniciar el conversatorio. Si tienen alguna pregunta, la hacemos hasta el final. Una vez más, me alegra mucho tenerlos en este espacio, pensar que podemos desde la virtualidad y también desde la presencialidad acompañarnos en momentos como estos. Voy a darle la palabra a Pascual para que ustedes pues lo conozcan y se vayan familiarizando con él. Bueno, muy buenas tardes, ya buenas casi noches. Bueno, como lo comentaba la compañera Marta, mi nombre es Pascual Cosio, tengo 28 años, estoy empezando de pronto un recorrido en varios campos, y uno siempre en el campo social siempre se encuentra desde la población indígena, desde la población afrocolombiana, desde la población rural, desde la población campesina, estos hechos de violencia que afectan directamente a alguien por su condición de género. La violencia de pronto en el ser humano es estructural porque de niños se evidencian algunos rasgos violentos, pero en el niño la violencia no tiene un significado de pronto de borrar, aniquilar, asesinar, mutilar algo en específico, sino que el niño lo hace para conocer, para explorar el medio, para incluso verse en lo que él está manipulando. Entonces es importante saber que aunque la violencia uno la encuentra desde la infancia, los significados que se le va dando en cada momento son diferentes. Porque en la adultez, ya cuando se presenta un hecho de violencia, incluso incluso en la adolescencia, uno tiene que vérselas con la ley. Es muy importante de pronto que desde niños aparezca también la ley en forma de padre o en forma de madre, que diga y corrija al niño o a la niña y le diga, bueno, usted no puede, por ejemplo, golpear a su compañero o a su compañera porque él es igual de valioso que usted, él es igual de importante que usted. Y desde ese momento empieza el niño o la niña a pensarse su propio cuerpo, su propio pensamiento, sus propios gustos, su propia cultura, iguales, pero también diferentes. Porque a veces nosotros pensamos que el discurso de la igualdad es el que nos va de pronto a erradicar
estos hechos de violencia, pero no es así. Hay que partir del hecho de la igualdad como un hecho de mis derechos terminan donde empiezan los del otro, pero no por eso tengo que vestir igual, pensar igual, porque somos un país multiétnico y pluricultural. ¿Qué significa eso? Que tenemos muchos tipos de cultura y que tenemos muchos tipos étnicos, como lo son, por ejemplo, la cultura afrocolombiana, la cultura indígena y la cultura gitana, que son tres hechos que también desde el descubrimiento de América, como se le quiera llamar, si se le quiere llamar contacto entre Europa y el Nuevo Mundo, se ha validado acá en América Latina de pronto una relación diferente entre hombres y mujeres. Incluso las comunidades indígenas tienen unos hechos culturales que validan algunas prácticas que de pronto le dan mucha más prioridad al hombre en la participación cultural que a la mujer. Y también hay otras prácticas donde se le da mucha más protagonismo a la mujer que al hombre. Entonces, el tema de la violencia de género no es un tema de pronto que haya nacido al azar, que haya nacido de un día para otro, que de pronto algunas personas se pensaron un concepto, violencia basada en género, no, sino que han tenido que pasar muchos años, muchos sucesos, muchos eventos históricos para que hoy por hoy, por ejemplo, podamos estar nosotros desde este medio virtual socializando, hablando y como lo decía Marta, pensándonos sobre nosotros mismos en estos temas de la violencia de género. Porque de pronto es muy diferente cuando a un niño se le enseña las tablas de multiplicar, a dividir, las fracciones. En temas de ciencias sociales, las capitales y los departamentos de Colombia, porque eso no tiene una incidencia directa sobre de pronto lo que puede ser el niño. Que el niño sepa multiplicar no le quita que de pronto sea una persona que pueda moverse en la sociedad, pero sí el tema de, por ejemplo, el educar al niño y a la niña en el sentido del respeto hacia el otro. Entonces, a veces las materias, por ejemplo, de ética y valores terminan siendo infravaloradas porque es más importante una persona que sepa de matemáticas a una persona que de pronto pueda tratar a sus pares de una forma eh, moralmente aceptada. ¿Qué es moralmente aceptado? Bueno, eso ya depende de cada cultura, pero en la cultura que estamos nosotros, nosotros estamos regidos por unas leyes, estamos regidos por unas normas, estamos regidos por unos derechos y unos deberes que nos llevan desde muy pequeñitos a plantearnos en la sociedad. Entonces, bueno, voy a pasar acá a compartir unas diapositivas que preparé para esta presentación. Entonces, el título me pareció muy bonito porque ser, vivir y hacer frente a la violencia basada en género. A veces, bueno, no a veces, todas las veces los seres humanos nos vemos enfrentados a diferentes tipos de violencia. En la actualidad, en este momento histórico que estamos viviendo, se ha naturalizado, incrementado y acrecentado de pronto la violencia directa del hombre hacia la mujer. ¿De qué manera? Pensando que el hombre todavía tiene unos privilegios de pronto de muchos años atrás, de pensar una cultura heteronormativa y patriarcal. ¿Qué es una cultura heteronormativa y patriarcal? Lo patriarcal viene de pensar que nosotros nos podemos o funcionamos de una manera de que es el hombre, es el patriarca, de ahí viene la palabra, el que, por ejemplo, toma las decisiones en la casa, en la sociedad, en la economía, en la religión. Pensar que el hombre es el que tiene la última palabra y la primera palabra. Entonces, de ahí viene lo patriarcal, pensar que el hombre, por su misma condición, tiene más posibilidades, más derechos y más oportunidades que las mujeres de tomar unas decisiones. Y eso como lo vemos, por ejemplo, en la política, alcaldes hombres,
gobernadores hombres, presidentes hombres, y termina siendo la perpetuidad de una cultura que le da de pronto mucho más beneficios al poder ser hombre en una cultura que a las mujeres. Y lo heteronormativo también entra en el sentido de que todas las relaciones que se validan, todas las relaciones que son buenas, todas las relaciones que deben verse son las relaciones entre un hombre y una mujer. Pensar las relaciones sexuales solamente entre un hombre y una mujer. Pensar la familia solamente entre un hombre y una mujer. Pensar, por ejemplo, las relaciones laborales como el presidente de una empresa a un hombre y una secretaria como mujer. Entonces, todo eso se nos ha metido a nosotros en la cabeza. La cultura es la que de pronto a nosotros nos vende algo y nosotros inconscientemente replicamos esos ciclos porque no podemos de pronto decir, no, hoy me voy a salir de pronto de esta faceta de mujer o de esta faceta de hombre porque no quiero. No, uno no puede salirse de la cultura, sino que es la cultura la que nos moldea y la que nos hace ser lo que hoy somos. Por ejemplo, yo soy un hombre que la cultura me llevó a ser lo que soy en este momento, que de pronto tengo unos gustos, tengo unas actitudes frente a diferentes situaciones y que de pronto me llevan a validar una posición en la sociedad, así como a todas y a todos los que estamos acá en este espacio. Entonces, nosotros no somos creados al azar, eso es algo muy importante. No somos de pronto un soplo de nuestro papá y de nuestra mamá y que nos llevó a ser lo que somos. Papá y mamá participan en esa construcción que nosotros somos. Si no es papá y mamá y es papá y papá, también participan en esa construcción. Si es mamá y mamá, también participan en esa construcción. Si es tía y tío, también participan en esa construcción. Cuando nosotros hablamos de familia, no queremos pensar la familia nuclear como aquella que nos ha vendido de pronto la religión, el Estado, la economía, de pensar un papá feliz, una mamá feliz y unos hijos felices, sino pensar toda la multiplicidad de familias que hay y que incluso uno, cuando de pronto era pequeñito, recibió una influencia muy grande, por ejemplo, de sus abuelos, y uno dice, no, es que mi papá fue mi abuelo. Y entonces ahí se cambian todos unos papeles y unas responsabilidades, por ejemplo, de papá y mamá, y quedan en los abuelos. Entonces partamos de pronto de esas crianzas que tuvieron nuestros abuelos. Dentro de las familias se da mucho lo que son los secretos familiares. Nosotros a veces somos el resultado de un secreto familiar y es un secreto de pronto desastroso, que nos da pena y que nos avergüenza. El abuelo abusó de la sobrina y yo soy el resultado de pronto de una discusión. El abuelo abusó de su propia hija y yo soy el resultado de ese abuso. El tío abusó de la hermana y mi sobrino es el resultado de ese abuso. Pero de eso no se habla. De eso en la mesa, en diciembre, en las fechas especiales nunca se comenta. ¿Por qué? Porque la cultura valida siempre de pronto el abuso dentro de un orden familiar y eso hace parte de esa violencia basada en género. Hace de pronto 30 años, nuestras abuelitas no tenían la oportunidad de ir a una comisaría de familia, no tenían la oportunidad de pronto de acercarse a una oficina del bienestar familiar, no tenían de pronto la oportunidad de ir a una fiscalía a interponer una denuncia por abuso sexual. Y es que nuestras abuelitas, nada más es sentarse a hablar con ellas, muchas fueron víctimas, por ejemplo, de abuso por parte de grupos paramilitares. A veces ese amor que duró 60, 70 años es el resultado de que el abuelo se enamoró de la abuelita, el abuelo tenía 20 años y la abuela tenía 10 años en ese momento, y el abuelo se obsesionó con la abuelita y se la llevó. Entonces, la abuela toma ese hecho violento, ese hecho de abuso, como el amor que se creó en ese momento. 50, 60 años atrás, era muy normal pensar que el cortejo de un hombre tenía que llevar siempre a lo que quería con una mujer. Hoy por hoy las cosas han cambiado, pero sigue pensándose al hombre con un privilegio sobre la mujer, sobre las relaciones sociales. E incluso sucede en algunas relaciones
que son de carácter homosexual, de carácter bisexual, porque no significa que de pronto estas violencias basadas en género solamente se presenten en las relaciones heterosexuales, o sea, relaciones de un hombre y de una mujer, ¿no? Sino que estas relaciones violentas también se presentan en relaciones homosexuales, por ejemplo, entre una mujer y una mujer que sean pareja, entre un hombre y un hombre que sean pareja, entre una mujer transexual con su pareja o entre un hombre transexual con su pareja. Entonces, no hay que sacar de pronto un grupo social de estas dinámicas de la violencia basada en género por creer que solamente la violencia se presenta en las relaciones heterosexuales, no. Se presentan en todos los tipos de relación. Entonces, las violencias son diferentes. No quiere decir que haya una violencia buena y que haya una violencia mala, no. Pero en el ser humano, como les decía anteriormente, siempre va a haber una violencia estructural. ¿Qué quiere decir que hay una violencia estructural? Que nuestras relaciones van a verse muchas veces dominadas por una violencia. Las relaciones sexuales deben tener un componente violento a veces para, por ejemplo, producir excitaciones, para cumplir fantasías. Entonces, a veces ese tipo de violencia es consensuado, porque es que es de pronto escuchar a veces a los adolescentes y ver que ellos están en este momento instruyendo muchas veces fuera de casa en temas sexuales, porque ni papá ni mamá tienen de pronto las herramientas para hablar con sus hijos y decirle, vea, esto es el tema de la sexualidad cuando tienes 10 años, cuando tienes 13, cuando tienes 15, cuando tienes 20. Entonces los niños, los adolescentes terminan replicando muchos ciclos de violencia, por ejemplo, desde la pornografía o desde los imaginarios que tienen los amiguitos. No, es que a las mujeres les gusta que las nalgueen. Entonces, el muchacho, como nunca ha recibido una charla de educación sexual, cuando le guste a alguien, ¿qué cree que va a hacer? Van a liarla para mostrarle que le gusta. Incluso hay un error muy grande en el que caen a veces muchas familias y es, por ejemplo, entregarle a los niños el teléfono. Porque a veces, por ejemplo, se ven videos de risa, de bromas, no sé de pronto qué contexto a veces se le da, donde un hombre va por la calle, ve a una mujer muy voluptuosa, la nalguea, la jala por el cabello o le hace cualquier acto violento que se refiera a su cuerpo y presentan ese acto como un acto de enamoramiento. Y seguido de la cena, la mujer ve al hombre, se enamora y se va. Entonces, como sociedad, eso es lo que estamos creando y es lo que estamos validando. Pensamos que los actos violentos tienen que ir relacionados directamente a un acto de amor. Pensamos muchas veces que incluso antes del amor tiene que presentarse la violencia. Entonces, justamente, este es el tema que dirige o que toma el tema de la violencia basada en género. Entonces, vamos a pensar una definición sobre este tema. ¿Qué es la violencia basada en género? Es una acción de una persona sobre otra que apunte a dañar, borrar, eliminar o asesinar por su condición de género. Se busca que por todos los medios la persona sienta pena, vergüenza o presión por hacer parte de una relación, de una familia, de un grupo social o incluso de un grupo religioso. Entonces, ya vemos que aquí es la acción o la acción que tiene una persona sobre mi cuerpo, sobre mi ideología, sobre mi religión. Porque es que en el tema de la religión, ¿por qué se presenta? Porque las mujeres y los hombres tienen papeles diferentes en una religión. Y de pronto vamos a poner un caso que a veces se escucha entre pasillos, como chisme, como comentario, pero que cuente una verdad. La La chica que pertenece a una religión cristiana y que está siendo víctima de violencia por parte de su esposo y que se acerca al pastor a comentarle el caso y que a veces el pastor de pronto por pensar que se tiene que soportar eso, porque si se ama se tiene que soportar infidelidades, golpes, maltratos, humillaciones y lo que le dice es de pronto una solución que no le va a resolver una consecuencia. ¿Y a qué puede llevar eso?
a un asesinato, a un crimen, a una mutilación, a un maltrato físico, a un maltrato psicológico, a una baja autoestima. Entonces, por eso es que todos, pero todos los escenarios sociales tienen que estar presentes en esta prevención de esta violencia basada en género. Obviamente es muy importante el valor religioso porque hay muchas personas que encuentran en la religión, sea católica, sea cristiana, sea musulmana, sea la que se profese, una paz y una tranquilidad. Pero esa paz y esa tranquilidad no debe estar por encima de la vida de las personas. Entonces, entendemos cómo funciona entonces el tema de la violencia de género. Por ejemplo, el tema del feminicidio es algo que explica muy bien el tema de la violencia de género. El feminicidio es el acto violento que lleva a una mujer a perder la vida por su misma condición de mujer. ¿Qué significa esto? Que por ser mujer la mataron. Hace como 5 años hay un caso muy representativo de pronto de estos actos feminicidas acá en Colombia, que es la señora María Roselis, algo así, el apellido es Rosacelis, donde a la señora la empalaron, la violaron, le hicieron de todo y eso fue de pronto un caso bastante difícil, bastante aberrante, que se rechazó de todas las formas, o incluso el caso de María Ponce de León, donde la expareja, al terminar con ella, eh, envía a alguien para que le eche ácido en la cara. Entonces es de pronto diferente que yo esté en la calle y que alguien me robe el bolso para robarse de pronto mis pertenencias, a que alguien me tire un ácido en la cara o me asesine por ser mujer o por ser hombre. Entonces, ahí vemos cómo empieza a verse una balanza de que, bueno, es importante pensar todos los actos que llevan a una persona a que sea víctima de violencia basada en género. Ahí participa, no es que participe solamente dos personas, la víctima y el victimario, no. Porque es que si el victimario lleva unas acciones en la sociedad, es porque desde pequeñito algo válido en él o en ella, el que pueda afectar o llevar un acto violento sobre el cuerpo de otra persona, y a veces también se siguen unos ciclos de violencia cuando tenemos una posición de víctima. Por ejemplo, acá en Colombia, donde tenemos una historia larguísima en temas de conflicto y muchos aquí presentes somos víctimas del conflicto, directamente o indirectamente, o desplazados del conflicto, directamente o indirectamente, y muchas veces uno habla con una persona y se expresan de una forma poco sensible y lo terminan a uno revictimizando. A veces uno se acerca a las comisarías de familia, a las inspecciones de policía, de pronto a denunciar estos casos, y la misma institucionalidad termina validando unos hechos de violencia. ¿Por qué? Porque no hemos sido educados en temas emocionales, no hemos sido educados en temas de saber que una mujer y un hombre tienen que vivir en paz y vivir en tranquilidad, sino que hemos, desde, por ejemplo, las series de televisión, por ejemplo, aquí en Colombia, todo lo que son las narcoseries, donde utilizan el cuerpo de la mujer, el pensamiento de la mujer, para validar un poder del hombre sobre ese cuerpo. Entonces, un claro ejemplo es Sin tetas no hay paraíso, o todas las series que se han hecho de Pablo Escobar. Entonces, si yo desde pequeñito cojo a mi niño para que vea esas series y muestran a los hombres como los que tienen el poder, como los que tienen el dinero, y a las mujeres como personas que pueden vender su cuerpo, que pueden vender su identidad, díganme cuando esos niños estén adolescentes y se piensen enamorar de alguien, ¿qué va a pasar con esas relaciones amorosas? Entonces, para que vean que la sociedad es la que también nos vende estos tipos de violencia, no es al azar que esas novelas las presenten a las 8 de la noche, al mediodía, porque el Estado también valida esos tipos de violencia. Bueno, acá creo que se me paró la presentación de...
Bueno, entonces hay diferentes tipos de violencia que se presentan en la vida del ser humano. Uno de esos tipos de violencia es, por ejemplo, la violencia física, que es la acción directa que tiene una persona sobre el cuerpo de otra. Ejemplo, golpearla. Ejemplo, tirarle piedras. Ejemplo, navajearla o acuchillarla o pegarle una puñalada, como normalmente se conoce acá en Colombia, o en su defecto, asesinar. Entonces, es muy importante saber que estos tipos de violencia, estas señales, son como las más marcadas. A veces hay relaciones que validan, por ejemplo, los insultos y dicen, no, es que él todavía o ella todavía no me ha pegado. Entonces, a veces esperamos que se presenten los golpes, que se presente una violencia física sobre mi propio cuerpo para tratar de pensar que en mi hogar, en mi familia o incluso en mi barrio se están presentando casos de violencia basada en género. Por ejemplo, ahora para estas fechas de diciembre, donde hombres y mujeres se bañan de alcohol, se quedan a veces inconscientes de su propia vida, terminan presentándose muchos, pero muchos casos de intolerancia al ver que hombres y mujeres se maltratan físicamente. Y eso es muy normal, por ejemplo, acá en el Caribe colombiano, donde pusieron una canción, por ejemplo, eh, El Santo Cachón, y se formó el bololó. ¿Por qué? Porque es que las canciones, también que nosotros escuchamos, validan unos tipos de violencia sobre el cuerpo de la mujer y sobre el cuerpo del hombre que pueden generar mucha incomodidad en algunas situaciones específicas. Entonces hay que saber que los tipos de violencia hay varios. Uno de esos es la violencia física, que es la acción que tiene una persona sobre el cuerpo de otro. ¿Cómo se presenta en este caso la violencia basada en género? Por ejemplo, la población transexual ha sido muy, pero muy afectada porque, por ejemplo, son personas que están haciendo su transición, o sea, si soy hombre, cambio mi cuerpo por características de una mujer. Y si soy hombre, puedo cambiar, y si soy mujer, perdón, puedo cambiar mis características físicas a las de un hombre. Entonces, esto a veces, en esta cultura patriarcal que yo les decía, es mal visto, no es aceptado, es una cuestión a veces que se trata de pecado, que se trata de personas que están enfermas, pero no es así, sino que nosotros validamos unos tipos de violencia sobre unos cuerpos de unas personas específicas. Entonces, decimos que las mujeres tienen que vestir en falda, pero también que tienen que vestir en minifalda. Tenemos que pensar que la mujer se tiene que sentar de ciertas formas donde no muestre su cuerpo, pero también tenemos que validar un tipo de sensualidad y de morbosidad al ver sentada una mujer. Entonces la cultura y la sociedad valida estas dos formas, o sea, la cultura es ambigua, ambivalente, o sea, que valida dos formas, por ejemplo, del cuerpo, de cómo se tiene que comportar y cómo se tiene que ver el cuerpo de la mujer. Incluso no son solamente dos formas, sino que son muchas, pero muchas formas y que de pronto cada una de ustedes y cada uno de ustedes han vivido sobre su propio cuerpo. Por ejemplo, la situación de que el papá le decía a la niña pequeñita, usted tiene que sentarse con las piernas cruzadas. Usted no puede vestirse con chores, con escotes. Usted no puede salir hasta las 8 de la noche porque usted es una mujer. Usted tiene que correr con algunas de las obligaciones que le tocan, por ejemplo, a su mamá o a su papá en el hogar porque es mujer. Entonces ya vemos que el cuerpo de una mujer está al servicio de muchas, pero muchas funciones. Entonces la sociedad recarga el cuerpo de la mujer y en esa misma carga termina siendo violentado una mujer desde muy pequeñita. Y la pregunta que se hace una mujer muchas veces es, ¿por qué a mí? ¿Por qué me tocó vivir de una manera en la que yo no quería vivir? ¿Por qué me tocó vestirme de una manera en que yo no quería vestirme? ¿Por qué me tocó sentir cosas que yo no quería sentir? Entonces, otro tipo de violencia es la violencia psicológica, que es muy, pero muy común y muy normalizada en esta sociedad, es la que lleva a afectar a una persona
en sus sentimientos, en sus pensamientos y en su identidad. Por ejemplo, decirle, tú estás gorda, tú estás fea, ya yo no te amo, ya tú no eres la persona de la que me enamoré. Son cosas que llevan a que una persona, sea hombre o sea mujer, se sientan mal, por ejemplo, por cómo se ven. Eso en esta sociedad, por ejemplo, incluso se valida de las redes sociales, donde vemos que, por ejemplo, una persona sube una foto y uno empieza a leer los comentarios y se da cuenta de pronto el desastre que somos como sociedad, porque una foto no tiene que desencadenar el odio de las otras personas. Un vestido que se ponga una mujer no tiene que desencadenar la violencia, por ejemplo, de su esposo. Un escote que se ponga una mujer no tiene que desencadenar la violencia de un barrio por medio de piropos, por medio de acosos callejeros, por medio de situaciones que hagan sentir mal a un hombre o a una mujer por su misma condición. Entonces, son a veces, entonces nosotros, como a veces o muchas veces, o las más de las veces, somos víctimas de esta violencia de género y pensamos, no jodas, es que las mujeres tienen que vestirse de tal manera. Cuando tenemos, por ejemplo, una situación, vemos y decimos, no joda, pero esta muchacha, ¿cómo se va a poner un short si vive al lado de un billar? ¿Qué le va a pasar? La van a morbosear, le van a decir cosas feas. Pero no nos sentamos y decimos, oye, pero es que la gente del billar es la que tiene que pensar y recapacitar y no decirle esas cosas feas a la muchacha. ¿Por qué? Porque es que siempre validamos algo del hombre en la sociedad para que la mujer se sienta mal, para que se sienta de pronto siempre en ese papel de víctima, y entonces ese papel de víctima termina siendo la forma que muchas veces las personas tienen como forma de amar. Si yo fui víctima toda mi vida, obviamente que cuando me enamore, cuando consiga a alguien, se va a replicar y se va a seguir un ciclo de víctimas. Y normalmente las personas que fueron víctimas tienen como pareja a alguien que es victimario. ¿Cómo así? Una persona, y es que uno a veces tiene amigos o amigas y uno le dice, oye, pero ven acá, tú no piensas las cosas, porque a veces las emociones nos llevan también a lastimar a las personas. O es que tú eres bobita, es que a ti qué te está pasando, es que tú eres masoquista. Entonces validamos siempre y seguimos llenando de culpa a esa mujer que con frecuencia, con mayor frecuencia se presentan las violencias basadas en género sobre una mujer y sobre la población LGTBIQ que sobre las personas que son hombres y son heterosexuales. Entonces, uno también a veces, como amigo, como profesional, como testigo, por ejemplo, de las situaciones en el barrio, termina validando una situación y uno dice, no, es que ella no tenía que salir porque por eso le pegaron. Ella no tenía que salir porque por eso le dijeron que era una mujer fácil, que era una prostituta, que era de todo. Y entonces a veces es las mismas mujeres y los mismos hombres de la familia, de la comunidad, del barrio, que terminan señalando a la víctima como la culpable. Entonces, eso es lo que nosotros hemos estado construyendo por muchos, pero por muchos años. Pensar que la víctima es la culpable de toda la situación. Pero el victimario lo sacamos y a veces lo ponemos en un pedestal y preferimos escuchar al victimario que a la víctima. Entonces, la cuestión es podernos sentar con esa persona que necesita una atención directa. Uno no necesita ser psicólogo, psiquiatra, trabajador social para a veces sentarse con una persona y decirle, oye, ven acá, ¿tú cómo estás? ¿Tú cómo te sientes? E incluso uno a veces tiene una amiga o un amigo y uno le dice, oye, ven acá, yo te siento raro a ti, ¿qué te está pasando? Porque a veces eso es lo que necesita una persona, una palabra de aliento, una palabra que le permita de pronto tomar un impulso y decir, ya yo me cansé, voy a terminar esta relación. Ya yo me cansé y voy a denunciar a esta persona porque me ha maltratado de todas las maneras. Entonces, la violencia psicológica es el uso de las palabras, el uso de las situaciones para hacer pensar que, por ejemplo, una mujer, por su misma condición de mujer, tiene que ser alguien que no tenga autoestima, que no tenga
amigas incluso, que no tenga en quién apoyarse. También sucede en el caso de los hombres, pero como les decía, estas situaciones de violencia directa sobre los hombres a veces no se denuncian. ¿Por qué? Porque se piensa, y es que, o sea, la misma situación valida la violencia sobre la mujer que sobre el hombre, porque es de pronto muy diferente escuchar en una comisaría de familia a una mujer que está siendo víctima de violencia intrafamiliar a que un hombre sea víctima de violencia intrafamiliar. Los casos de los hombres se trivializan y se vuelven cómicos. Los casos de violencia intrafamiliar hacia la mujer ya se naturalizan. Otra vez, ya está usted por acá. Yo, por ejemplo, alguien que lleva un caso de varias denuncias y que a veces o muchas veces una persona que vive una relación de violencia con su pareja puede terminar una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, pero la institucionalidad solamente valida una. Hice una denuncia porque mi esposo o mi esposa me estaba maltratando. A los meses volví con esa persona y a los meses esa persona me volvió a maltratar. Voy a la institucionalidad y la institucionalidad me señala, pero es que usted lo denunció y mire que usted volvió con él. O sea, la culpa es suya. Pero la institucionalidad tiene que estar ahí para escuchar una, dos, tres, cuatro y cinco y las veces que sean necesarias para llevar a esa persona a que tome una decisión que le pueda servir a ella, que le pueda servir a sus hijos si tiene y que le pueda servir a cumplir de pronto un proyecto de vida que se está construyendo. Entonces, hasta este momento hemos visto la violencia física y la violencia psicológica. También está el tipo de violencia patrimonial que a veces no es tan conocida, pero que, por ejemplo, hay muchas mujeres que buscan tener un negocio, tener un emprendimiento, por ejemplo, de máquinas de coser, por ejemplo, de realización de algún elemento para comer, y llega el esposo y le esconde sus materiales y le dice, usted no va a tener la oportunidad de ser feliz, de tener una estabilidad económica, porque si no es conmigo, no es con nadie. Eso es muy frecuente. De pronto en los pueblos pequeñitos no se presenta tanto porque es muy difícil acceder a veces a estos tipos de utensilios o a estos tipos de materiales, pero estoy seguro que en las ciudades muchas mujeres han intentado realizar estos emprendimientos o que buscan, por ejemplo, montar su propio negocio y que los esposos le quemaron las mercancías, le dañaron las mercancías. Por ejemplo, hace poquito estuve viendo un video en Santa Marta que un señor llevaba su carretilla de frutas y de verduras y una señora le reventó todas las frutas y las verduras. Uno dice, bueno, ¿qué hay detrás de esa situación? Es una situación de una violencia basada en género. ¿Por qué? Porque es una mujer que está demostrándole al hombre que tiene una posición de superioridad sobre él. Entonces, uno se queda a veces viendo esa situación y uno dice, ya a veces los actos humanos poco a poco nos van sorprendiendo menos y nos dicen, ah, no, eso yo lo vi también en la otra calle. Y nos van quitando esa sensibilidad que nosotros tenemos que tener como ciudadanos. Porque es que a veces pensamos que una persona que, por ejemplo, tiene un negocio solamente tiene que preocuparse por su negocio. Y si en el negocio hay una pelea, están maltratando a alguien, a mí lo único que me interesa es el dinero que esa persona pueda pagar. Entonces, este tipo de violencia es muy, pero muy importante tenerla entre ceja y ceja porque es la forma que tienen los hombres de, e incluso algunas mujeres, de pensar que una persona no puede de pronto desplegar todas sus herramientas para crear un negocio, para crear algo que le lleve a tener un reconocimiento dentro de la sociedad como alguien que pueda tener un negocio o un emprendimiento. O lo más común, ay, mi hija, ven acá, mira que ya se nos va a cumplir el arriendo, a ti no te ha ido muy bien, vamos a empeñar esa máquina de coser que tú compraste. Y en ese acto se deja perder la máquina de coser o lo que sea que se consiguió ahí. Entonces, este es un tipo de violencia muy, pero muy común que se da
en los lugares donde, por ejemplo, las mujeres pueden tener, o incluso los hombres pueden tener acceso a unos elementos, o el más común también, que es pensar que, por ejemplo, porque mi esposo o mi esposa me compró el, el teléfono, yo lo puedo utilizar solamente cuando él esté al lado mío. Entonces, cuando se va al trabajo, me esconde el teléfono, o cuando se va para el trabajo, me esconde, me quita el internet, me quita los datos, mira con qué personas estoy hablando yo, y eso también es un tipo de violencia patrimonial. Entonces, este, bueno, ya hasta el momento hemos visto tres tipos de violencia: física, psicológica y patrimonial. Entonces, también se presenta la violencia económica, que es muy, pero muy común en este país, donde la tasa de desempleo de la mujer es mucho más alta que la tasa de desempleo del hombre. Entonces, pensamos que el que tiene que tomar las decisiones en la casa es el que lleva el dinero, es el que trabaja, es el que tiene de pronto una posición de autoridad frente a las decisiones que pueden tomar los hijos y las hijas en el hogar. Hay un fenómeno muy, pero muy común, y es a veces muy preocupante. Mamá y papá se dejaron. Mamá se queda con los hijos. Mamá, al ver que papá nunca respondió por sus hijos, hace una denuncia frente a la comisaría de familia o frente a la fiscalía por alimentos. Llegan, hacen el acuerdo, terminan de pronto en una relación estable donde se pueden hablar, donde dicen, bueno, yo te voy a pasar una mensualidad, yo voy a ver a mi niño o a mi niña tales días de la semana y yo voy a ir por ellos a la casa. Llega el día en que papá tiene que entregar la manutención y le dice a la esposa, bueno, yo aquí te tengo el dinero, pero quiero que te acuestes conmigo. Yo aquí te tengo el dinero, pero quiero que salgas conmigo. Yo te voy a seguir dando esa manutención siempre y cuando tú no consigas otra pareja. Entonces, a veces, o sea, no se necesita que dos personas vivan en un hogar para que este tipo de violencia económica se presente, porque es que las formas humanas siempre van a encontrar la manera para que la violencia se perpetúe. Entonces, la violencia económica, ¿cómo se pensaba antes? El abuelo, como era el que tenía el dinero, la plata, el poder, y le decía a la abuela, usted va a comprar este mercado con esta plata, usted le va a comprar la ropa de diciembre a los niños y a las niñas, y usted se va a comprar, es un vestido, a veces no se lo compraba. Ahora la forma de violencia es diferente. Por ejemplo, presionar a esa mamá y decirle, si usted no se acuesta conmigo, yo no le voy a dar la cuota de manutención al niño. Entonces, no interesa a veces lo que sucede con el hijo o con la hija, sino que lo que interesa es dominar a la mujer por medio de esa presión económica. Por eso es que a veces muchas, pero muchas mujeres terminan en situaciones de depresión, en situaciones de una ansiedad terrible o en situación de dificultades emocionales y mentales cuando terminan con una pareja. Ahora yo qué voy a hacer con mis hijos, ahora yo qué voy a hacer con mi vida, yo no estudié, yo no trabajé, yo no tengo experiencia, y termina validándose esa presión que eh, le pone su pareja. Ah, pero es que mira, que tú solamente has estado bien conmigo, tú solamente te sentías bien conmigo, tu proyecto de vida solamente es conmigo, vamos a volver, vamos a tener relaciones sexuales. Entonces, son muchas, pero muchas las cosas que se presentan a nivel familiar que terminan validando unos tipos de violencias muy crueles, porque es que es muy cruel que un papá o que una persona le diga a alguien, yo te voy a dar el dinero del niño si te acuestas conmigo. Oye, pero es que ya yo no estoy enamorada de ti, ya yo no siento nada por ti, y la está obligando a algo que no quiere. Y eso es denunciable. ¿De qué manera? Hombre, si usted ya tiene un proceso por fiscalía o por, eh, o por comisaría de familia, usted llega a la comisaría de familia o llega a la fiscalía e interpone en su boleta esa situación, que él me está presionando para obtener este, beneficios sexuales, la manutención del niño. Y créanme que eso le va a complicar
mucho, pero mucho, de pronto, la vida a esos hombres que terminan validando esas situaciones de género. En este momento no conozco si en algún momento alguna mamá ha presentado de pronto esa presión sexual hacia un hombre. No sé de pronto cómo se presentan, pero seguramente uno cada día va escuchando cosas que lo van sorprendiendo, porque a veces el ser humano lo sorprende a uno más por las cosas negativas que hace que por las cosas positivas. Porque o sea, como sociedad humana, cada día estamos más al borde del desastre. Entonces, es muy importante saber escuchar a esas personas que están cerca de uno, a estas adolescentes que muchas veces de pronto por presión terminaron en embarazo a los 15 años y que ni siquiera han terminado un bachillerato y que terminan siendo dominadas o presionadas para estos fines sexuales. O incluso sucede que acá en Colombia se valida también el amor del viejito verde pensionado sobre las chicas que de pronto están empezando a estudiar y que necesitan un apoyo económico. Entonces ahí aparece la mamá. Oye, mi hija, tú necesitas irte a estudiar, ¿cierto? ¿Te acuerdas que el viejo Juancho te ha dado la liga? Hombre, él quiere contigo, acuéstate con él a ver qué te puede dar. Entonces, son muchas, pero muchas las formas de a veces, de pronto, los ciclos de violencia, de pobreza extrema, lo que llevan a que las mujeres sean víctimas de este tipo de violencia económica. Otro tipo de violencia que también se presenta muchas, pero muchas veces es la violencia sexual. Entonces, la violencia sexual es todo acto que pretende manosear, manipular, morbosear, abusar, acosar o presentar situaciones de exhibicionismo o forzar una relación sexual entre una persona y otra. Entonces, muchas veces se valida en pareja, por ejemplo, las relaciones sexuales no consensuadas. ¿Qué es una relación sexual no consensuada? Que, por ejemplo, que yo esté dormido y que mi pareja, sea hombre o sea mujer, empiece una relación sexual sobre mi propio cuerpo sin mi consentimiento. Hércules, hija, tú estabas dormida y yo tenía muchas ganas y te hice el amor. Eso no es hacer el amor, eso es tener una relación sexual forzada. En otras palabras, una violación. Incluso ahora hace poco, por ahí estaba viendo que la Corte Constitucional estaba hablando sobre el significado o lo que significaría cuando en una relación sexual consensuada, o sea, dos personas que dijeron, vamos a tener relaciones sexuales, en el acto sexual el hombre, por ejemplo, se quita el preservativo, porque es que si alguien se reúne con otra persona y le dice, oye, es que yo creo que ya podemos tener una relación sexual, eso es un acto de confianza muy, pero muy grande. Entonces, a veces echamos toda la violencia sobre las adolescentes mujeres, porque, por ejemplo, se presenta un embarazo en una mujer y le dicen, no, la culpa es suya, ya metió las patas, ya se dañó la vida, pero entonces no pensamos que hay detrás de todos esos actos. ¿Y por qué en este momento hay tantos, pero tantos embarazos en adolescentes? Porque a veces en casa hay una presión inmensa a nivel emocional, a nivel escolar, que llevan a que los adolescentes piensen que tienen que salir de la casa muy temprano. Y entonces, oye, mija, pero ven acá, ¿tú por qué te casaste a tus 15 años? No es que en mi casa nadie, pero nadie me prestó una palabra bonita, una palabra que me dijera que yo soy importante, una palabra que me dijera que yo soy valiosa como mujer o como hombre. Entonces, estamos viendo a los adolescentes en unos escenarios bastante difíciles, por ejemplo, mujeres, chicas, adolescentes, a veces niñas embarazadas desde los 12, 13 años y jóvenes hombres metidos en situaciones de pronto de consumo de estupefacientes desde los 12, 13 años. Entonces, el tema de el consumo de estupefacientes de pronto no es la intención de tocarlo ahora, pero es como estamos viendo hoy a los adolescentes, las mamás jóvenes en casa cuidando a sus hijos y los muchachos
hundiéndose en alcohol, en perico, en cocaína, en marihuana, porque es que en la sociedad en este momento no hay responsabilidad en ninguna parte. Ajá, ¿y usted por qué quedó en embarazo? No es que mi mamá no me educó. Ajá, ¿y su hija por qué quedó en embarazo? Es que ella no quiso educarse. Entonces, mamá no acepta responsabilidades y el adolescente tampoco acepta responsabilidades. Entonces, como les decía ahorita, acá en Colombia nosotros somos una sociedad que tiene unos deberes y unos derechos. Entonces, no es dejar la responsabilidad en el aire, sino que cada persona, desde el lugar que está, pueda asumir sus responsabilidades. Y ahí aparece también la institucionalidad. ¿En qué sentido? Ah, por acá estaban saludando. ¿En qué sentido? En que la institucionalidad, por ejemplo, los colegios, las escuelas, las alcaldías, las gobernaciones, la presidencia, el Senado, tiene que promover espacios de educación sexual en niños, niñas, en adolescentes y en personas adultas. Porque es que a veces el tema de la sexualidad termina siendo la enseñanza de la abuela que tiene 70 años. Mija, después de que usted tenga una relación sexual, orine para que no quede en embarazo. Entonces, la muchacha va pensando que que no va a quedar en embarazo porque orinó después de tener una relación sexual. O pensar también que en la primera relación sexual una mujer no puede quedar en embarazo. Entonces, todos esos mitos a veces terminan validando una violencia sobre el cuerpo directo de una mujer. Ahora, por ejemplo, la Corte Constitucional le dio vía libre al cuerpo de la mujer, a la decisión de las mujeres del aborto. Y eso ha sido un tema bastante complicado, porque es que, ¿cómo no podemos aceptar que una mujer tome una decisión cuando nunca hay programas de promoción y prevención de una sexualidad responsable? Cuando no hay una promoción y prevención de los derechos sexuales y reproductivos en las escuelas desde que los niños son muy pequeñitos. Entonces, este tema del aborto también valida un tipo de violencia sobre el cuerpo de la mujer, porque es que le dijeron, la mujer es la que tiene la decisión en sus manos, pero como yo les decía, la cultura patriarcal no quiere que la mujer tenga la decisión en sus manos, sino que siempre pase por el filtro de un hombre. Entonces, ¿cómo termina uno viendo estos ciclos infinitos de violencia en los hogares? No significa que, por ejemplo, si mi papá y mi mamá fueran personas violentas, yo voy a ser una persona violenta, pero esa violencia en la que yo me crié, en la que yo crecí, en la que yo viví, va a tener un resultado sobre lo que yo soy, sobre lo que yo voy a hacer, sobre cómo voy a amar a las personas que van a acercarse a mi vida, cómo voy a amar yo a las mujeres que de pronto se acerquen a mi vida, cómo voy a amar yo a mi esposo o a mi esposa. Entonces, desde mucho, pero mucho antes, las abuelitas escuchaban a sus abuelitas y la palabra era hay que aguantar. El esposo podía hacer lo que fuese, tener hijos por fuera, maltratarla física, verbal, sexualmente, y la palabra de las abuelitas hay que aguantar. Entonces uno a veces se sienta a escuchar a las abuelitas y uno dice, oye, pero ¿tú cómo aguantaste todo eso? Mira, hay que tener paciencia. A veces encontraban de pronto esa paz y esa tranquilidad, como les decía antes, en la religión, a veces en muchas otras cosas. Y por eso es que nosotros somos el resultado de actos violentos que sufrieron nuestras abuelas o nuestros abuelos. Por eso es que nosotros tenemos que hablar de lo que nosotros somos. Por eso es que a veces uno se siente a veces tan inconforme con lo que uno es. Por eso es que uno se siente a veces tan mal con papá y con mamá, porque uno dice, yo esperé mucho más de mi papá o de mi mamá. Yo esperé una palabra positiva, yo esperé una palabra bonita, yo esperé una compañía, por ejemplo, el día que iba a jugar voleibol, que iba a jugar básquetbol, que iba a jugar fútbol, y cuando llegué, lo que hicieron fue pegarme porque llegué tarde. Entonces, a eso hemos llegado, a pensar que la violencia tiene que verse de todas las maneras para que se pueda querer o amar. Ya lo dice de pronto un dicho muy, pero muy popular, porque te quiero, te aporrio, porque te quiero, te pego.
pero eso es mentira. Ningún amor que golpee es un amor, sino que es una forma de violencia y no hay que validar esas formas de violencia. Por eso es que hay que hablar también con papá y mamá y ver qué es lo que está pasando en ellos. Porque a veces papá y mamá adolescentes lo único que sienten en su cuerpo, en su mente, en todo lo que son, es odio. Y cuando nace el niño, no tienen las herramientas emocionales para poderles decir, yo te quiero, yo te amo, tú eres importante, sino lo que terminan siendo es unos niños que son como los testigos de todo el odio que tienen papá y mamá por dentro. Entonces, termina dándose un ciclo de esta violencia en las relaciones de pareja. Primero hay una tensión, después hay una violencia y después hay una luna de miel. Vamos a poner un ejemplo. Amor, le dice la muchacha al muchacho, imagínate que voy a salir con mis amigas. Ya vas tú a salir con tus amigas, quién sabe con quién te vas a ver, tú me vas a dejar solo, te vas a ir con ellas. Tanto se dio que de pronto la mujer convence al hombre de que le dé el permiso, porque en las relaciones difíciles terminan siendo permisos y no darle el espacio a una persona y a otra. Entonces se presenta un acto de violencia. Yo por eso te dije que no salieras, viste que te encontraste con tu exnovio, quién sabe qué hiciste por allá y por eso te golpeo. El hombre le pegó a la mujer en la noche, el hombre la busca y le dice, es que tú me haces perder la paciencia, tú sabes que yo te amo, yo hago siempre lo mejor para ti, pero yo no quiero que tú me hagas enojar. Y se presenta un ciclo de violencia infinito desde estos tres momentos. Se presenta así en lo económico, en lo sexual, en lo familiar, en lo religioso, en todas las formas donde se presenten estas situaciones de violencia. Y entonces también en la sociedad, uno conoce frases ahorita como la que dije, entre peleas de marido y mujer, nadie se debe meter. Pero ¿cómo que uno no se debe meter? Si, por ejemplo, a veces la que está siendo víctima es alguien importante para uno. ¿Cómo uno no se tiene que meter si a veces la persona con la que uno se encuentra en la calle y que un hombre es el que la está maltratando y uno dice, hombre, pero si esa muchacha es alguien indefensa, o ese muchacho es alguien indefenso, o esa persona es alguien indefenso que necesita el apoyo y la ayuda de otra persona. Por eso es que somos personas que necesitamos unos valores, que necesitamos repensarnos como nosotros mismos, porque es que a veces pensamos que la responsabilidad está fuera de casa, pero dentro de casa a veces tenemos todo, pero todo desorganizado. Entonces siempre hay que pensar por lo que uno es. Entonces, a veces de pronto este espacio organizado desde la alcaldía de Barranquilla, yo cuando me hacen la invitación, yo me pongo a pensar y hay un tipo de violencia que a veces uno no habla, y es el tipo de violencia cultural, que seguramente habrá muchas de ustedes, mujeres y hombres, que van a querer salir en comparsas musicales, que van a, por ejemplo, querer bailar, que van a, por ejemplo, querer cantar y que la pareja les va a decir, usted no va a bailar, usted no va a cantar, usted no va a hacer nada de eso porque yo le digo que no. Entonces, también hay un tipo de violencia cultural que se presenta mucho y que a veces termina haciendo que la cultura no se presente. Ay, mami, ya tú, ¿por qué no bailas? No, mijo, es que a su papá no le gusta que yo baile. Ay, mami, ¿y tú por qué ya no haces las cocadas acá en la casa? No, mija, porque el azúcar está muy caro y su papá no me da para el azúcar. Ajá, mami, y el vestido ese bonito que te quedaba todo sexy cuando bailabas, por ejemplo, ahí en carnaval que lo hiciste. No, tu papá lo dañó porque a él no le gusta que se me vea el escote. Entonces, son muchas, pero muchas las formas en las que se valida la cultura y en este momento, por ejemplo, que ya se avecina el carnaval, uno puede, por ejemplo, sentarse y escuchar muchas, pero muchas de estas anécdotas y que hay muchas mujeres y muchos hombres que creen que eso es normal. Ay, es que él me cela y por eso es que yo no me puedo poner este vestido
donde me veía tan bonito, pero yo lo voy a hacer porque él me ama. Entonces, a veces terminamos validando incluso el dejar perder una tradición cultural por este acto de violencia. Entonces, no solamente la violencia directa sobre el cuerpo, sobre la sexualidad, sobre el dinero, sino sobre la cultura. Ajá, pero, ajá, mija, ¿y tú por qué no vas a salir en la comparsa? Ya estamos ensayando. No, porque mi esposo dice que el profesor es muy bonito y después yo me voy a enamorar de él. Uno a veces piensa que esas situaciones son muy descabelladas y que son muy, de pronto, inventadas de la Rosa de Guadalupe, pero siempre, siempre, siempre la realidad va a superar a la ficción. Uno nada más es salir y hablar con 3, 4 personas para darse cuenta el mundo tan, pero tan grande que uno puede conocer, que deja atrás todas las películas con los mejores efectos especiales y con las mejores historias. Uno no necesita ir a los mejores cines, uno no necesita ir a los mejores museos para conocer la historia, sino que solamente necesita ir uno donde la vecina y preguntarle, vecina, ¿y usted cómo está? Para escucharse todo un espacio este, de experiencias bonitas y de experiencias feas, porque la vida del ser humano es vivir experiencias bonitas y experiencias feas. Y lo importante de pronto de seguir siendo seres humanos es de replicar la experiencia bonita y de contar la experiencia fea como un ejemplo para que no se presente más adelante. Ajá, mami, ven acá y tú por qué no me dejas tomarme una cerveza. Mija, es que cuando yo tenía 14 años, yo tomé con su papá y cuando yo tomaba con él me maltrataba físicamente. Por eso yo quiero que usted esté más grande para que usted pruebe el alcohol, porque es que obviamente todas las personas siempre van a tener una experiencia con el alcohol, pero también es importante, por ejemplo, que papá y mamá, que tío y tía, que abuelo o abuela, ya eso depende de cada tipo de familia, que papá y papá, que mamá y mamá acompañen el proceso de los niños y de los adolescentes en el momento en el que se tengan que enfrentar al mundo, porque el mundo no es solamente de pronto la casa, el mundo no es solamente, por ejemplo, Barranquilla, el mundo no es solamente cuando yo me fui a vacaciones, por ejemplo, al pueblito del Atlántico, al pueblito de Magdalena, no, sino que el mundo son las otras personas. Entonces, cuando el mundo son las otras personas y las otras personas me presentan un mundo violento a mí, yo creo que esa violencia es la que yo tengo que vivir, la que yo tengo que experimentar y la que yo tengo que perpetuar. Porque entonces pensamos, es que si mi papá fue violento, yo tengo que tener una persona que sea de esa manera. A veces uno no lo piensa conscientemente, pero uno dice, no joda, este man si se parece a mi papá o esta persona si se parece a mi mamá. Porque es que es muy importante entender que las formas en las que yo me voy a enamorar influyen mucho de cómo fue mi relación con esa figura paterna que tuve o esa figura materna que tuve. ¿Por qué figura paterna y por qué figura paterna y no papá y mamá? Porque si uno a veces no creció, por ejemplo, con el papá o con la mamá, sino que creció con el tío, con la abuela, y la abuela fue la que cumplió la función materna y el tío fue el que cumplió esa función paterna. Entonces, ¿cuáles son los retos para vencer la violencia basada en género? Son muchos. De pronto estos espacios son muy importantes porque los seres humanos lo único que podemos hacer para cambiar nuestras realidades es hablar y escuchar. Y necesitamos que, por ejemplo, las familias completas participen para que se piense cada una como es y que de su propia familia está replicando unos ciclos de violencia sobre las niñas y sobre los niños. ¿Qué libertades yo estoy dándole a mi hijo o a mi hija que le van a permitir a él ser una persona víctima o victimaria? ¿Qué le estoy dejando yo a mi hijo en mi barrio para que él pueda o ella pueda crecer libre de estereotipos, libre de acoso callejero, libre de unos piropos morbosos y verdes
que lo único que permiten es la incomodidad de una niña o de un niño o de un adolescente que apenas está en un proceso de desarrollo. Entonces, es importante a veces generar unas pautas de crianza positivas para los niños, pero si yo en casa enseño valores, si yo en casa enseño el respeto, si yo en casa enseño a hablar y a escuchar, pero en casa de mi vecino no se hace nada de eso, créanme que en la crianza de mis hijos o en el desarrollo que yo estoy teniendo, esa persona también va a participar. Por eso no solamente se necesita trabajar con la familia, sino trabajar a nivel barrial y a nivel social. Entonces, no es que estamos, por ejemplo, promoviendo estos espacios de, eh, de prevención de la violencia basada en género, pero mañana va a haber un foro donde cuentan las experiencias de Pablo Escobar y sus mujeres. Vemos una novela que valida la prostitución de una mujer en Sin teta no hay paraíso. Es diferente la creación literaria a el uso de una serie para validar unos estereotipos en la sociedad. Entonces, son muchas, pero muchas cosas y la intención es pensarnos a nosotros mismos, porque nosotros somos la puerta al cambio del mundo. O sea, el mundo va a seguir como está, porque el mundo está ahí. Y uno es el que se permite como una llave, se permite como un agente que puede aportar algo diferente, algo bonito, algo que de pronto me faltó a mí en mi infancia, en mi adolescencia, en mi adultez, y que de pronto puede llevar a que las personas piensen su momento en el mundo de forma diferente. Entonces, Marta o el compañero Daniel, si pueden poner el documental para ir cerrando. Listo, Pascual, ya te ponemos el video. Listo. Joder, por fin. Sí, por fin, Celia, por fin, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ay, yo muy bien, ¿y tú qué tal? Por fin de vuelta en Erasmus. Habrás ido a clase por lo menos, ¿no? Sí, se ha intentado, se ha intentado. ¿Y a mí no me das un beso o qué? ¿Sí? ¿Cómo es que has venido? Pues nada, que quería saber dónde estabas y si estabas bien. Sí, vengo aquí a bailar. A bailar. Mira, Celia, que hemos quedado con papá y con mamá, ¿vale? Para ir a comer, para ir a cenar, da igual. La cuestión es que estemos los cuatro en familia, ¿vale? Nena, esta noche hemos quedado tú y yo, ¿no? Bueno, sí, pero mi hermano... Joder, con tu hermano puedes quedar otro día, ¿no? ¿A ti no te importa que no? ¿Tú me estás vacilando? No, te pregunto, ¿tú me estás vacilando a mí, niño? ¿Que te vas a poner borde conmigo? Sí, me voy a poner borde contigo. ¿Tú me estás vacilando, niño? Celia, no voy a consentir que me levante la Tú a mano. mi hermano no le hablas así, payaso. ¡Ay, no, por favor, no os peleéis! Vale, ya está. Yo me piro. Tú verás lo que haces. No, espérate. Me voy a casa por ropa y me arreglo. ¿Arreglarte para qué? Está bien así, venga, vámonos. Celia, por favor, no te vayas ahí. Celia, hazme favor. Celia. ¡Celia!
que me pase? No, de verdad. ¿Todo está bien? Celia. No está bien. Tía. Pero es que... Es que le quiero. Él a ti no. Bueno, ¿y tú qué sabes? ¿Tú qué sabes lo que siente él? A veces las personas son difíciles. Pero es que el amor es eso. Es querernos con nuestras virtudes y nuestros defectos. ¿Qué virtud ves tú en tener un ojo morado? No lo sé. Voy para allá. No, de verdad no vengas. Tía, De que verdad sí, que no que voy vengas, a ir, por que voy favor. para allá, ya está, ¿vale? No, Voy a ir que y no, ya por está. favor, en serio, no. Que sí voy a ir. Yo ya no sé qué hacer, Dani. Habla con ella. Tu padre y yo le hemos dicho que escuche. Que esto no es normal. Que la pueden ayudar. Que denuncie a ese hijo de la gran puta. A ver. Eso. Bueno, ¿y qué pasa con los padres de Juan Carlos? ¿Ellos qué tienen que decir? Esa es la gracia. ¿Sabes qué dijeron un día? Los llamamos al fijo, hablamos con ellos, le contamos lo que estaba pasando, cómo estaba la niña, lo que estaba pasando con Juan Carlos. ¿Y sabes qué dijeron? ¿Sabes qué dijeron? Algo habrá hecho tu hija. Daniel, ¿qué clase de persona puede decir una cosa así? ¿Cómo se puede tener la sangre fría de justificar el ojo morado de una chiquilla, por Dios? Juanca, yo no quiero seguir contigo. ¿Cómo que no quieres seguir conmigo? Que no. Que no quiero seguir contigo. ¿Por qué? Pero si yo te quiero, Celia. Y yo también te quiero, pero... ¿Pero qué, joder? ¿A qué viene esto con lo que te quiero yo? ¿Eh? Dime. ¿Qué pasa? ¿Te has cansado de mí o qué? Joder, es que no entiendo por qué me haces daño, tío. Te juro que no lo entiendo. Vale, a ver. A ver, Celia, yo lo sé, ¿eh? Que hay cosas que hago mal. Lo sé. Pero te quiero muchísimo, Celia, te lo juro. Me pegas. Me insultas. ¿Por qué te portas así conmigo? No lo sé. No sé. Porque tengo miedo, joder, de que te vayas y me dejes y reacciono así y no me puedo controlar. Pero te juro que te quiero muchísimo y que voy a cambiar, ¿eh? Que te lo juro que voy a cambiar. Es que no de es verdad. una. No es una, son muchas. Vale, Y vale, muchas, y sí, muchas más, y yo no sí, puedo más. Joder, que sí, joder, que sí, que te lo reconozco que sí, que tienes razón, pero que te juro que voy a cambiar y que todo va a ser diferente, que te voy a hacer feliz, que te lo No, juro Juan que sí, Carlos. que voy a ser diferente, No. de verdad, por favor. No, Juan Carlos, por favor, déjame. Vale. Pues nada. ¿Sabes lo que te digo? Que no vales nada.
que te vas a quedar sola, que nunca vas a encontrar a nadie que te quiera como yo. Nunca, en la puta vida. Nuevo y trágico caso de violencia de género. Celia Montes Rodríguez, de 20 años de edad, ha sido encontrada muerta en la puerta de su domicilio. Ocurría sobre las 12 menos 5 de la pasada noche del sábado. Su pareja, Juan Carlos Caballero, se entregó esa misma noche confesándose autor del crimen. Según su propia declaración, le propinó un fuerte golpe en el rostro. Los resultados de la autopsia indican que la muerte se produjo a causa de un severo traumatismo en el cráneo y obstrucción de las vías respiratorias. Aunque no constaba denuncia alguna previa, la familia y los vecinos están consternados. Conocían la historia y todos afirman que debieron hacer más. Juanca, yo no quiero seguir contigo. ¿Cómo? ¿A qué viene esto con lo que te quiero yo? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Te has cansado de mí o qué? A ver, Celia, yo sé que hay cosas que hago mal. Pero te juro que te quiero muchísimo, Celia. No. 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 Bueno, compañeras, espero que haya sido de su agrado este documental también y la intervención que realicé para que de pronto
tengan muy en cuenta que un no puede salvar vidas y que un no desde temprano en la vida de un ser humano es mucho, pero mucho más benéfico que un sí. Entonces, bueno, le doy la palabra a la moderadora Marta para el espacio de preguntas. Bueno, abrimos el espacio para comentarios, preguntas, anotaciones y demás. Queremos saber qué les pareció la actividad. Si tienen alguna pregunta, cuéntenme. ¿Ninguna? Buenas tardes, ¿cómo están todos? Muy buenas tardes, Divi. Bueno, llegué tarde, pero siempre recogí algo por aquí. Claro. Bueno, yo quiero comentar respecto al video este. Yo padecí, por ejemplo, eso con el embarazo de mis mellos, que a mí me maltrataban, me pegaban, me encerraban, me castigaban con la comida. Y fue muchas circunstancias que padecí con el papá de los niños. Aún incluso la mamá y la hermana veían ese castigo hacia mí y ellas decían que yo lo merecía. Y aún así yo me culpaba después que esa persona cometía esos errores hacia mí. Yo me sentía culpable y yo iba y le pedía perdón. Ya como si nada hubiese pasado, lo atendía. O sea, como buscando supuestamente ese apoyo de pareja, pero qué va, nunca encontré nada en esta familia. Y de pronto lo que me retomó a mí llevar esa fuerza de voluntad de dejar esa pareja fue que cuando me adelantó el parto, mis niños se estaban muriendo. Y yo creo que ahí fue que yo recapacité, desperté, porque estaba viviendo en un mundo de fantasía, de mentira, y que el amor y que la familia. Y al ver a mi hijo en esa circunstancia, yo dije, no, esto no va para más. Entonces llegó un momento, una mañana que quiso otra vez golpearme y yo cogí un aceite y empecé a calentarlo. Y yo dije, hoy va a ser el día de él. Y cuando él se acercó, yo dije, tú me pegas y por Dios que yo te quemo. O sea, fue tanto el miedo y también a la vez como esa fuerza de voluntad de defenderme, que la mamá dijo, no, déjala quieta, que ella está loca. Bueno, ahí fue donde yo como desperté, cogí las cosas mías como tal y me fui de ahí. Y hasta el sol de hoy, como dicen por ahí, hasta el sol de hoy no te he vuelto a ver. Y a veces, como digo yo, los hijos son los motivos de uno para uno despertar, y también porque encontré respaldo de mi familia. Gracias. Bien, David, gracias por compartir. Ahorita al final recogemos las aportaciones de cada uno y toda su importancia. Julie está levantando la mano. Cuéntanos, Julie. Buenas noches. Buenas noches, Julie. Ok, bueno, me pareció muy, muy interesante la intervención de Pascual, de mi hermano, porque a pesar de que pues soy una mujer de 35 años, tengo una hija, no conocía todos los tipos de violencia que hay basada en género. O sea, normalmente una mujer siempre piensa por falta de información, por falta de educación, por falta de acudir a personas que lo informen pues a uno piensa que la violencia solamente es física y psicológica, pero me he dado cuenta de que a lo largo de la vida nosotras las mujeres y los hombres también podemos sufrir de violencia de tantas maneras por nuestras parejas, por nuestro entorno cultural, que por la falta de información es que permitimos que pasen tantas cosas, que nos pasen tantas cosas. Entonces yo preguntas como tal no tengo, sino que me pareció realmente excelente toda la información que pude ver aquí en el conversatorio. De verdad que muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, Julie, por asistir también al espacio. Y siguiendo la línea, queridos y queridas, de lo que hemos venido trabajando a través de estos espacios, y es la cuestión de la resignificación, y esa a medida que tenemos pues más información
para poder actuar, podemos empezar también a cambiar nuestras situaciones alrededor. Decía Pascual algo muy importante y es, somos la puerta del cambio, somos la puerta al mundo de los demás. Y pareciera a veces que lo que pasa entre las cuatro paredes sucede solo entre las personas que están allí. Y estamos viendo que no, que hay todo un entramado cultural, político, que nos llevan pues a estas situaciones y que validan estas situaciones, a veces que nos hacen callar o por el contrario hablar de lo que está sucediendo. En todos los espacios siempre les decimos a ustedes las rutas de atenciones, aunque a veces esa institucionalidad pueda ser, digamos, un poco precaria en su atención, pero es importante que ustedes lo conozcan y que sean siempre replicadores de la información y de las rutas de atención, porque no sabemos nunca quién puede estar necesitándolo, quién en la casa de al lado puede estar pasando una situación. Y a veces, como decía Pascual, como en pelea de marido y mujer nadie se mete. Y eso es también ignorar el mundo del otro. Y tal vez esa mujer sí necesita que alguien se meta, porque no, ella por sí sola no es capaz de hacerlo. Entonces vemos que no estamos solas ni solos en el mundo con las cosas que suceden. Por el contrario, podemos crear, digamos, una red de apoyo para sostenernos en situaciones como estas. Les agradezco mucho la participación, el haber estado en el espacio. Recordarles que nuestro próximo taller es el jueves 15, es nuestro último taller y estamos esperando pues ansiosos todos de que lleguen al espacio como siempre puntuales. Bueno, muchas gracias por haber participado, muchas gracias Pascual y espero que todos tengan una buena noche. ¿Alguien más si quiere decir algo puede levantar la mano? Si no, podemos dar por terminado el espacio del conversatorio. Gracias a todos ustedes por esa excelente charla, esta guía por completo. Me encantó el video. Todo ha tenido que ver mucho con todo lo que estamos viviendo actualmente, la mayoría de las mujeres. Bueno, yo no estoy de un tipo de violencia de esa clase, pero sí de otro tipo de violencia. Pero lo que sí puedo recalcar es que mientras más conozcamos de nuestros derechos, podremos pelearnos y podremos levantarnos. Entre más nos amemos, no vamos a permitir que nadie más nos haga daño. Mientras tengamos una autoimagen y una autoestima, por lo menos un poquito elevada, podremos decirlo, nadie nos va a afectar psicológicamente. Entonces, todo está en la parte también de decir, no más, hasta aquí llegó la violencia hacia mí. Todos tenemos que poner un alto, tomar la decisión propia. Hay que guiar, sí, porque hay muchas que no tienen la voluntad para hacerlo. Pero hay un problema que tenemos y es que la gente están viendo que están violentando y están haciendo daño a otro ser humano, no llaman, no intervienen, no asustan al que lo está haciendo. Y esas personas cuando silencian se convierten en cómplices y son partes también de hacer daño a otra persona con el silencio de por no intervenir. Yo creo que cada persona debemos ser conscientes de que como seres humanos, si no queremos que nos dañen, tampoco debemos permitir ni tampoco dañar a otros, ni que otros dañen a otros. Yo considero que como seres humanos deberíamos reaccionar positivamente de alguna manera. Esta es toda mi intervención. Gracias por todo, Marta. Gracias al doctor Pascual por su charla, excelente charla. Les agradezco en el alma todo lo que están haciendo por nosotras las mujeres y espérenme, allá voy a estar el día de mañana. Listo, Claudia. Jueves 15, ¿vale? Muchas gracias a todos por participar. Creo que podemos dejar hasta aquí ya. Nos vemos en una próxima ocasión. Feliz noche para todas y para todos. Un abrazo.